Y vamos a empezar con el macro. Si tenemos que describir, la Parashat Noach es el cuento del Mabul, del diluvio, destrucción total del mundo y de toda vida que está en el mundo, y la salvación de Noach, su familia y un par de animales en la Teba para reiniciar una nueva civilización. Si tenemos que dar la descripción más macro de nuestra Parashat, ¿qué será? La creación de una nueva civilización. Eso es nuestra Parashat. ¿De qué? De una nueva civilización. Había una civilización humana desde que Dios creó el mundo con Adam Arishon, se desarrolló por más de 1000 años. 10 generaciones, 1000 años entre Adam y Noach. 10 generaciones, nada más. 100 generaciones. 10 generaciones. La 15 gente vivía, años. la gente vivía mucho más tiempo en esa época. Pero mucho tiempo pasó en esa primera civilización. Había mucha gente, había muchos cuentos, mucha personalidad importante que está mencionado en la Parashat Bereshit. Uno de los ejemplos es Hanoch, que murió muy joven, pobrecito, a 300 años. Había Adam, Caín, Hevel, Shet, Java. Había gran figuras de la humanidad, gente impactante. Y la humanidad se desarrolló, poblaron la tierra, tuvieron mujeres, hijos, hijas. Pero a lo largo de los años, descubriendo los placeres de la vida, la civilización humana se pervirtió. Se cayó en una depravación moral. ¿En qué sentido? Matanza, inmoralidad sexuales y robo. La inmoralidad sexual era entre los seres humanos todos, entre hombres, entre mujeres, casados, no había ninguna alianza, entre animales, entre hombre y animales, con la tierra, era una abominación total. El hombre se deshizo de todas sus limitaciones morales. Al inicio, cierto, era sin duda un sentimiento de liberación, pero con la liberación absoluta uno se encarcela en su autosobrevivencia continua, porque si no hay ninguna regla que impide nadie sobre nada, yo no tengo ninguna forma de guardar mi pertenencia, de preservar mi vida, de guardar mis alianzas. Aún hoy, cuando mencionamos la ley de la jungla, la ley del poder, en la jungla hay algunas leyes. Ahí estamos hablando de un mundo totalmente decadente. ¿Cuál es el resultado de esa civilización? El resultado de esa civilización es una destrucción total. ¿De quién? De sí mismo. En otra palabra, una civilización de libertismo absoluto es una civilización de autodestrucción absoluta. Eso es una enseñanza histórica sobre el concepto y la consecuencia del libertismo. Interesante. Libertinaje. Pero hay una otra información importante que la Torah nos está indicando. Y eso es, de manera muy simple, la importante noticia que el ser humano es capaz de destruir el mundo entero. Muy capaz. Es una pregunta válida. ¿El ser humano tiene la capacidad de destruir el mundo? Hoy, con la capacidad nuclear, estamos pensando que sí. ¿Y antes? Y hay que recordarnos, estamos hablando de un tiempo previo a cualquier estado, pueblo, país, organización colectivas, eran individuos. En el timeline histórico, laico, es el periodo que llamamos de hunter-gatherer. ¿Cómo lo llamamos en español? Recolectores, cazadores. Recolectores, cazadores.
Quiere decir, son grupos ínfimos, son individuos. El ser humano está muy individual. No hay colectivos de ciudades, de países, de naciones, no hay. Y aún así, sin alianza que puede crear más poder aún, el ser humano es capaz de autodestrucción absoluto. Él y toda forma de vida en el mundo. Entiendo esto, da un poquito de pesimismo. Estamos en un mundo un poquito peligro, es verdad. Pero la Torá siempre termina con mucha fe. El resultado de ese cuento es que al final hay un pacto entre Dios y el ser humano. Es el primer pacto que vemos en la Torá. Es un pacto, interesantemente, porque es el pacto previo a un pacto entre Dios y los judíos. Es un pacto con la humanidad. Noaj no es judío. Es un pacto entre Dios y el ser humano. ¿Cuál es ese pacto? Dios jamás destruirá el mundo más. De nuevo. ¿De esa forma o de ninguna general? manera? De ninguna forma. Después de la canoa de... Después del diluvio hay un pacto entre Dios y Noaj, que representa el ser humano, entre Dios y el ser humano, en el cual Dios prometa que jamás destruirá el mundo, de nuevo. Entonces la pregunta regresa ahorita, ¿y el ser humano tiene capacidad de autodestruirse o no? Sí, claro. Sí, antes de la promesa, pero ahorita que Dios prometió que no lo va a permitir. No va a permitir que exista No lo va a humanidad, permitir, pero- lo puede. Tenemos un poquito un chaleco de salvación. Dios no va a permitir que su mundo se destruya más. pero por obra de él. No es lo mismo. Oh, muy buena respuesta, por obra de Él. Acá llegamos a una otra pregunta entonces. ¿Quién destruyó el mundo? El hombre. ¿El hombre o Dios? El hombre provocó que Dios decidiera. Muy bien. ¿Y quién salvó al mundo? El hombre. ¿El hombre o Dios? Obviamente Dios. El hombre mandado por Dios. Entonces, la destrucción fue provocado por el ser humano, pero actuado por Dios. La salvación fue provocado por Dios, actuado por el ser humano. Correcto. Fascinante. Sí. ¿Quién salvó el mundo entonces? Dios. No, no. El hombre salvó al mundo. Noah construyó un arco y salvó a la humanidad. Claro. ¿Quién salvó el mundo? El ser humano, el hombre. ¿Quién destruyó el mundo? Dios destruyó el mundo. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Miramos una cosa interesante. No se va a enojar Dios contigo, ¿qué estás diciendo? Tengo una cuenta con él, No, ojalá, amén. Porque él ahora lo va a arreglar. Amén. Estamos en un hate and love relationship acá. Never hate. Never hate, pure love, always love. That's why En realidad, obviamente, nada pasa en ese mundo sin que Dios lo hace. Dios es el dueño del mundo, el creador constante del mundo. Nada pasa acá sin que Dios lo hace. Lo que entendemos en nuestra parasha es, quizás Dios es un poquito como una marioneta. ¿Así se dice? Sí. ¿Por qué? El ser humano jala los hilos. ¿Por qué? El ser humano provoca a Dios de hacer cosas que él no quería hacer. Hashem quiso crear un mundo lindo, bello. El ser humano provocó a Dios de destruir su mundo. ¿Quién actúa en orden de quién acá? ¿Quién provoca a quién? ¿Quién maneja a quién? Hay una correlación entre nuestra acción y la acción de Dios. Pero ese camino es recíproco. Porque nosotros también respondemos a la llamada divina. Cuando Hashem manda a Noah de salvar la humanidad, Noah actúa en respuesta a esa llamada. Entonces, ¿quién provocó a quién acá? Dios está manejando los hilos del ser humano también. Estamos cada uno la marioneta del otro. ¿Quién empieza y quién termina? Nadie. Bueno, obviamente Dios empieza y termina todo, pero
es una coyuntura, es un juego que hacemos entre nosotros. Esa parasha es fascinante porque será la primera parasha en la cual vemos que realmente el ser humano tiene poder de hacer cosas mucho más grandes que él. ¿Ves? En el tiempo de Adán pecó, Hashem lo castigó a él. Java pecó, ella fue castigada. El serpiente pecó, él fue castigado. Y el resto de los animales y el mundo, tranquilo, no pasó nada. Pero acá el ser humano pecó, ¿y qué pasó? El mundo entero fue destruido. Entonces, el ser humano tiene ahorita una capacidad que lo supera mucho más. Él puede impactar al mundo. Por el otro lado, al positivo también, Noah, una persona única, pudo salvar no solamente a sí mismo, sino que a través de sí mismo pudo salvar la humanidad. Entonces, eso da una dimensión cósmica al ser humano. En Parashat Noah, el ser humano tiene una relación con Dios mucho más grande de lo que había antes. El ser humano toma mucho más importancia. Eso es un primer punto. Un segundo punto que tenemos acá es un comentario de Reb Pinchas de Koretz. Reb Pinchas de Koretz era un contemporáneo del Baal Shem Tov, un tzadik muy famoso, un maestro muy famoso en nuestra tradición familiar, porque mi abuelo se llamaba Reb Yehiel Korzitzer, es que somos descendiente de su linaje. Entonces, Reb Pinchas Alav Shalom decía lo siguiente: cuídense de los tzadikim. De los tzadikim. Son peligrosos esos tipos, hay que cuidarse de ellos. ¿Por qué dijo eso? Era un poquito medio chiste, pero no era solamente chiste. Un personaje de su tamaño, de su calibre, no hacía así broma. El comentario que él hizo era sobre Noah. Noah es la primera persona en la Torah, quiere decir en la humanidad, recordada, que está llamado tzadik. Noah ish tzadik, la Torah dice que Noah es un tzadik. By the way, la Torah no dice sobre ninguna otra persona que es un tzadik. Punto, él y ya. Él es el único. No, yo sé. No está escrito en la Torah. Ah, no está escrito. No en el Humash. Ok. Entonces, él dice, hay que cuidarse de los tzadikim, son peligrosos. ¿Por qué? Dice, mira, 1000 años antes de Noah, el mundo, la gente hicieron lo que querían, Hashem no hizo nada. De repente viene un tzadik, catástrofe, todo el mundo se va para el carajo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es así? Es simple. Porque cuando todo es un desastre, bueno, es una situación que vamos a hacer. De repente viene un tzadik. El tzadik justo, rodeado de personas malas, él está como, su presencia es como un acusador a los demás. O sea, mira, yo soy tan fino, mira a los demás groseros. No tiene que decirlo. Su presencia tan refinada, rodeado de groseros, lo resalta. Entonces dijo, cuídense de los tzadikim, son peligrosos para sus generaciones. Más que un chiste sobre Noah, él tenía un comentario muy refinado sobre el rol del tzadik en su generación. Históricamente es una época en la cual los tzadikim emergen en Europa, tiene mucho más impacto sobre las comunidades, etc. En Israel también. Él dice, hay dos formas de tzadikim. Hay un tzadik que viene y su grandeza es, mira la elevación y la pureza de esa persona, de ese hombre, qué kedusha, qué grandeza, qué altura. Su presencia, tan refinada, tan bella, sin querer, pero automáticamente, va a resaltar la grosería de los demás. Eso era Noah. Un tzadik realmente su rol no es de hacer tan grande, sino de asegurarse que en su camino de elevación jala con él su generación. ¿Quién es ese tzadik? Abraham. Abraham es el contraste de Noah en ese sentido. El Zohar critica mucho a Noah que no rezó por su generación, etc. Pero Reb Pinchas de Koretz lo toma de un otro ángulo. ¿Sí? Aparte de eso que él no rezó, no, hay otra cosa. La actitud del ser humano. La actitud del maestro, la actitud del líder es destacarse del lote, mira qué gap tengo con la masa,
o de poder jalar y atraer a la gente en su camino. Seguramente, según el cuento de la Torá, el segundo es el ideal. Eso me lleva... ¿De quién es el segundo? El segundo es el camino correcto. Y eso me lleva a un otro pensador un poquito más contemporáneo, el famoso León Ashkenazi. León Ashkenazi era un filósofo francés, Manitou, lo llaman, sus alumnos lo llaman Manitou. Era un gran maestro judío en la segunda parte del siglo XX en Francia. La mayoría de los intelectuales franceses hoy en día son alumnos de él. Y él decía un comentario interesante sobre esa parasha. Dijo, ¿por qué mérito Noah fue salvado? Si él no pudo salvar a nadie de su generación, no era tan diferente de ellos. Si no pudo ayudar al mundo, ¿por qué fue salvado? Pregunta válida. Y su respuesta es muy interesante. Él dice, realmente lo que salvó a Noah no era Noah, no era su pasado y su presente, era su futuro. En su futuro Noah iba a ser el ancestro de Abraham Avinu. Por ser el ancestro de Abraham Avinu, que él iba a salvar el mundo. Por eso fue salvado Noah. ¿Entiende? Que al final, no solamente Noah no pudo salvar al mundo, sino que realmente no pudo ni salvarse a él mismo. El líder que intenta de crecer y no jalar a la gente con él, ni a él se va a salvar. Es como un poquito el caso opuesto, ¿no? Pero me recuerdo siempre esa escena muy sinistre de los artistas intelectuales en Alemania, que los nazis lo llevaron los últimos. Todos los grandes pensadores, los filósofos, científicos, los artistas, gente de poder, de impacto, los nazis lo llevaron los últimos. Y cuando lo llevaron y lo pusieron en los trenes, lo pusieron en un vagón aparte, más cómodo. Y cuando lo bajaron del tren, lo bajaron los últimos. Y ellos tenían como esa vida en su burbuja, siempre como es trágico, pero y podían todavía filosofiar sobre el concepto. ¿Por qué podían filosofar? Porque todavía no lo tocaron a ellos. Es todavía un evento trágico. Podemos hablar del tema, podemos indignarnos. Cuando al final subieron del tren, su vagón a ellos era más sostenible. Y cuando bajaron a todo el tren primero, hicieron las filas de todo el tren, ellos bajaron los últimos. Cuando bajaron por fin, los nazis lo dijeron a ellos, anda en la fila. No, pero todavía bien vestido. No, pero somos, mira, no somos cualquiera, no somos como ellos. Es el instinto bestial de intentar de disociarse de la masa. Sí, pero busco la palabra de como el animal. El montón. Que el león quiere comerlo. Presa. De la presa. De disociarse de la presa. Es instinto, es un instinto animal que cada uno tiene. Pero ese instinto lo preservaron. Pero cuando ya no había ningún escándalo para hacer, porque no había nadie para escuchar, los soldados eran bien firmes y lo hicieron entender dónde están y quién están. Sacaron los golpes y de una vez en la fila como todos. El tzadik que se siente aislado de la decadencia de su nación, de su generación, al final no tiene capacidad de salvar ni a los demás, ni a él mismo. El pensamiento de León Ashkenazi es muy profundo. Noah no solamente no tuvo capaz de salvar a su generación, sino que ni a él mismo no tuvo la capacidad de salvarse. La única razón por la cual se salvó era por Abraham, que iba a nacer de él. Y Abraham iba a poder salvar al mundo. ¿Entienden? Pero igual fue escogido para que Abraham... Muy bien. Su descendiente, quiere decir que algo sí ya tenía. O sea, Pero lo que tenía era que él cargó en él, de una manera, él cargó el Abraham en sí. El Abraham que iba a nacer en muchas generaciones más adelante. El concepto es que la actitud es lo que cambia el mundo. La actitud de aislarse en su perfección
no ayuda a nadie. No solamente no ayuda a los demás, sino que ni al perfecto no lo ayuda. El monje en su árbol, ni a él se va a salvar. La actitud de Abraham en impactar y ayudar al prójimo, de extender la mano al maleante para atraerlo de vuelta, para acercarlo, para buscar el bueno de cada ser humano, para creer y tener fe en el ser humano. La actitud de ir a besar los pies de los invitados, de limpiarlos sus manos y sus pies, de entrar a la casa, de darle a comer, con amor, con aceptación, con inclusión, y no de aislarse en su bosque con la teba. Eso es la actitud que salvó la humanidad, no solamente en la época de Abraham, sino también retroactivamente en la época de Noah. Es un pensamiento fascinante, pero tan real. Y ahorita, Rabino, pero Dios quiso que Noah se salvara. obviamente, pero ¿por qué Dios quiso que él no se salva? ¿Ah? Obvio, pero ¿por qué Dios quiso? Era en su generación el más sádico. En su generación. El que podía hacer si todo el mundo era malo y ya estaba malo. Todo el mundo era malísimo. ¿Qué más podía hacer él? No estoy juzgando a él. No, Estoy intentando de analizar no, el pensamiento de Dios. Yo tampoco lo estoy buscando. Pero él ¿qué podía hacer? lo trató antes porque Dios le dijo que Si una persona es tan tzadik Ajá. y Hashem le da 120 años para poder hacer... Yo siempre pensaba, ¿sabe qué? Aún si es un rabino fracaso, eres un desastre, al menos a una persona puede influir. Una puede influir. Al menos una persona, dos, un minyan. La humanidad no la salvaste. Dios, una familia, nadie. O sea, Cero. No hablaba con nadie para decir que Nadie entró en la teba aparte de él, su esposa y sus hijos. Nadie, cero. Qué aislamiento, qué ciego. ¿Qué vale esa perfección, ese tzadikut? ¿Qué vale esa justeza, ese refinamiento? ¿Qué vale? ¿En qué ayuda al mundo? Pero eso que a nadie le interesó, dice, si hubiera habido una familia que dice, estoy interesada, ¿yo me hubiera dejado subir? Entra en la teba, por favor. Hashem le suplicó 120 años, hace mal de teshuvah. Sí, pero para que no llegara el diluvio. Pero, Para que entre más gente. entonces salva a alguien. Alguien que hace teshuvah. Ok. Ninguno hizo teshuvah. Si se hubieran salvado algunos, no hubiera habido diluvio. Pero una vez que ya iba a haber diluvio, Entonces al menos manda individuos que pueden hacer teshuvah. Ninguno quiso hacer. Seguro. Y nadie fue, nadie. O sea, ¿cuántos candidatos tenía? Tenía la humanidad entera. Uno, un vecino, un pobrecito, un emocionalmente. Alguien, de cero. la depravación de esa generación, de esa humanidad era tan grande que nadie podía ver más allá de su negrura y no podía ver a ese individuo que estaba cumpliendo. O sea, alguien le preguntó a él qué estás haciendo. El Midrash que dice Esa está bien. que los niños pueden hacer, o sea, alguien le preguntó a Noah en ese montón de años desde que sembró el arbolito y cortó, hizo. Alguien le preguntó qué haces. O sea, el Midrash lo dice, ¿verdad? O sea, que sí hubo esa interacción. Había mucha interacción. Pero era... Y él no logró convencer a nadie. ¿Pero por qué él no? ¿Pero por qué? ¿Por Pero qué él no tiene logró la convencer? Puedo entender, ¿sabe qué? Cuando el maestro se fracasa con un alumno, o que el alumno tiene problema, dos alumnos tienen problema, 10 alumnos, No, el maestro. pero en 120 años no tiene ningún alumno bueno, El maestro no sirve. el maestro no sirve. Obviamente. ¿Ya? Pero entonces, No baja al final. era lo mejor que Tiene había. algo, tengo un problema con eso. No le interesa. ¿Ya? Pero era lo mejor que había. Está bien. No estoy diciendo que él tenía que ser mejor o no. Es súper importante lo que dices ahorita. No estamos criticando a Noah, que Noah tenía que ser mejor. Quizás en el contexto generacional de Noah era imposible de ser mejor. Es posible, está bien de decir esto. La Torah dice que era un tzadik en su generación. Pero es importante de saber y saber reconocer que la actitud noahidas ¿La actitud qué? de Noah, la actitud de Noah, aun siendo un tzadik en su generación, no es una actitud que salva a nadie, ni al mundo, ni a él mismo, porque a él, ¿quién lo salvó? Abraham, que iban a ser de él. ¿Quién? Abraham Avinu, que iban a ser de él más adelante. Él se hizo el ancestro de Abraham Avinu. Y Abraham era el opuesto, un líder que impactó a su
Ahorita vamos a pasar, adelantamos el tema. Rabino, antes de adelantar el temita, Sí, mijita. pero es que están grabando, no importa, ¿no? Él te diga, eran tan malos que él, ¿cómo podía hacer? A ver, diga, a ver, por ejemplo, jamás, ¿cómo podía hacer Noah con gente tan mala? Lo mataban, entonces de pronto era egoísta, pero no se quería morir porque él era... Eso sí, Estoy de acuerdo. tiene razón usted. Estoy de acuerdo Era con más usted. importante y lo odiaban, además. Es por ese argumento que la Torah lo llama un tzadik aún así. Porque en su contexto no podía hacer más. Ah, bueno, ya. No Estamos de podía acuerdo. hacer nada. Estamos de acuerdo. Pero tenemos que recordarnos que aunque él no podía hacer más, esa actitud no es una actitud buena. ¿Qué Ok. hubiera hecho? Entonces, ¿cuál hubiera sido la...? Exacto. Él no hubiera podido hacer nada más, pero nosotros tenemos que recordarnos que no podemos tomarle a él como modelo, porque ese modelo no es un modelo productivo. Eso es lo que es importante de recordarse. Ahorita, Ya entendimos, Rabino. Gracias. Mira lo que dice Ruti. Pero eso es muy importante entender esto. Bueno, pero ya me dijo. seguro, seguro. Ahorita, No pudo sobrevivir. siento que hay un poquito de bullying acá. ¿No? Ahorita, estoy llamando a los alumnos acá. Despiertan todos. Hay un cambio Cuando llegue fundamental. Noah, cuando llegue. Hay un cambio fundamental entre la época pre-Noah y post-Noah. Pre-Noah, dijimos, estamos en una época civilizacional de hunter-gatherer, de recolectores y cazadores. Post-Noah, estamos en un periodo en la cual empezamos a organizarnos en colectivos. Comunidad. La Torah va a mencionar Mishpechot Ha'adama, las familias de la tierra. Y también va a mencionar Goyei Haaretz o Goyei Haaratzot, las naciones de las tierras. Es importante, Mishpechot Ha'adama son familia de la tierra, quiere decir que pueden ser familias, pero nómadas. Nómadas. No malas. Pero cuando hablamos de Goyei Haaretz, naciones de tierras, Eso está aquí en es el una... aleno, ¿no? ¿Ah? Eso está en el aleno. Mejor. Acá estamos hablando de naciones en un territorio específico. Estamos entonces hablando de un nacimiento, de un fenómeno civilizacional que hoy llamamos nacionalismo. Quiere decir, me identifico con mi tierra y mis fronteras y nosotros somos un grupo y el que está afuera es un extranjero / enemigo / peligro. O sea, cuando hace Goya Aratzot, Las naciones de la tierra. las 70 naciones. Eso que es un fenómeno. Es un fenómeno civilizacional en la cual la civilización humana transiciona de cazadores, recolectores, cazadores, a tener colectivos, comunidades que van a crecer en ciudades, en países, etc. Y van a destruir al mundo. Oh, espera. Antes de esto, pre-Noah es recolectores, cazadores. Post-Noah es el inicio de la organización política de los colectivos. Ahorita. Era individual, ahora es comunal. Muy bien. Transicionamos de la humanidad individual a una civilización humana colectiva. Ahorita, hay que recordar un punto importante. Primeramente, indicar esa transición en el timeline histórico laico. Eso va a ser la transición entre el recolector-cazador a la revolución agrícola que permita la creación de colectivos alrededor de una tierra que estamos cultivando. Un otro punto que empiezan a poder hacer es no solamente en la revolución agrícola, no hay solamente la capacidad de domar la tierra, sino que hay también la capacidad de domar a los animales. Entonces es una revolución civilizacional grande en la cual hay una creación de riqueza y una abundancia increíble. De repente la gente puede tener warehouses, pueden tener depósitos enteros llenos de granos, en la cual uno puede comer ahí por 3, 4 o 5 meses, cuando antes la gente podía comer solamente de un día para el otro. Por el orden. Entonces, la acumulación de riqueza se traduce en
en acumulación de poder, se asocia también a el riesgo de perder su riqueza y su poder. Entonces, con la riqueza nace el miedo. ¿El miedo de quién? Del próximo que me va a robar. Claro. Mi ahorro y de 6 meses y mi labor de 1 año. Y del otro que va a tener más que yo. Eso viene Otro después. miedo. Muy bien, otro miedo. Exacto. Entonces, Entonces, ¿qué miramos? no se conforma. Señores, señoras, ¿qué? Estamos muy desordenados. Las mujeres están muy Es que desorganizadas. ustedes están dormidos. La próxima, Pero eso es. la próxima hay que dar el vino al final del show. No antes. Eso es, ustedes están muy Ellos dormidos desorganizadas. y nosotros estamos. Porque dieron el vino antes del show. Hay que dar el vino al final del show. El café al inicio, el vino al final. Bueno, Pues si no participamos. No, gracias. Ese shiur y la- señores, hay mucho material para cubrir hoy. Espero que usted tiene la cabeza. Entonces, guarda la concentración, por favor. En esta Me entendió. en esta transición hay un riesgo nuevo. Es el riesgo de la destrucción política. Esa revolución civilizacional del individuo al colectivo crea una nueva amenaza para el mundo. Es que ahorita no está peleando uno contra el otro, sino una ciudad contra la otra. Quiere decir que cuando uno va a querer pelear con la otra, el ganador va a quemar, matar y destruir todo lo que está en el otro lado. Acá son colectivos que rompen colectivos. ¿Qué pasa si hay una guerra mundial? Todo se quema y todo se rompe. El riesgo de la destrucción política es un riesgo más grande aún. Lo que es interesante es que la Torá aparece que está empujando, encouraging, apoyando o estimulando y apreciando esa transición. La Torá aprecia esa transición. Por el otro lado, hay un nacimiento de un movimiento que es la Torre de Babilonia. Y el movimiento de ese proyecto en corto es en la cual la civilización intenta de conquistar el cielo, quiere decir una palabra fácil, de renegar al poder divino y asumir un poder propio sobre toda su existencia. De repente uno imagina un orden, civilización en el cual hay una pirámide, en la cual el ser humano jefe puede controlar a toda la existencia bajo de él. Y es cuando eso viene que empieza la amenaza de autodestrucción uno con el otro. Obvio, porque sí hay un Dios que rige todo. Entonces yo tengo siempre de cuidar mis deberes morales frente de Dios. No puedo matar a mi prójimo simplemente porque yo quiero. Pero si ahorita Dios no existe, yo soy el Dios. Tengo todo poderes. Entonces voy a caer en la misma caída de antes de Noah. Pero en vez de ser individuo, ahorita estoy colectivo. Peor. Y el prójimo también, el vecino también cae en la misma trampa. Y entonces cada uno ahorita asume que él mismo es el Dios nuevo y se van a autodestruir. Y es en este contexto que Abraham Avinu va a nacer. En ese contexto que Abraham Avinu va a nacer. Abraham Avinu nace en un mundo y una civilización que está mucho más avanzada de la que Noah, en la cual hay una amenaza de autodestrucción colectiva. Y en ese contexto él va a lograr de hacer un cambio civilizacional que inicia con él y que culmina con Moshe Rabenu. En la cual Moshe Rabenu va al final ir en choque frontal contra el pico de la pirámide de la civilización de su época, que es el faraón, para romper ese orden y invertir la pirámide en su cabeza. Eso para las semanas que vienen más adelante. El último punto más personal para nosotros que quiero compartir con ustedes en esa parasha. Al nivel, dijimos que íbamos a ver de macro a micro. Al nivel más personal, estamos hablando de un momento en el cual el ser humano está pasando por una tragedia. ¿Qué le pasa? Está en la destrucción del mundo. Y él no puede nada contra esto. Eso es, de una manera, algo que cada uno puede pasar en su vida. ¿Qué quiere decir? Que siente que tiene ese evento en su vida que lo sumerge totalmente y que están demasiado para él. Y cuando uno siente que tienen tantas cosas sobre él, ya estoy cayendo bajo de la presión de tantas cosas.
es lo que llamamos en el Naví Maim Rabim, aguas turbulentes y abundantes. Hay mucho agua y son muy desbordantes y muy poderosas y ofensivas. Te atacan de todo lado. En la familia, en el trabajo, en los amigos, en personal. Todo fracasa de una vez. Y acá hay una tendencia del ser humano de luchar contra de las circunstancias. Y hay dos cosas que recordar de nuestra parashá sobre eso, esos pasos que cada uno pasa en su vida. La primera cosa de recordarse es, los diluvios de nuestra vida no son circunstancias afuera de nosotros. Son solamente una culminación de una acumulación de decisiones que tomemos a lo largo de muchos años. Obviamente Dios destruye el mundo, pero nos recordamos, el ser humano jaló la marioneta de arriba, él provocó eso. Pero uno dice, pero yo no provoco todo lo que me pasó hoy. No puede ver hoy cómo provocaste. Pero donde uno se encuentra en su vida, es siempre el lugar que todas sus decisiones en las últimas décadas se acumularon para llevar a un resultado. Tenía buena excusa, era el camino de la vida, no pudo hacer mejor. ¿Cómo no pudo hacer mejor? Es justificable. Y según la Torah era un tzadik, ¿verdad? Pero eso no significa que era bueno. Entonces, primeramente, los mabul de nuestra vida, hay que recordarnos, no somos víctimas. En la Torah no somos víctimas. El mindset, la mentalidad de víctima, no es una mentalidad productiva ni en la Torah. Pero después que entendimos esto, hay una tendencia de ser, bueno, si no soy víctima, voy a luchar como un león, como una leona para salvar el mundo. Hay momentos en los cuales tenemos que entender, no es el momento de luchar. Cuando el mabul empieza, ya, como dicen, se fini la comedia. Terminó la comedia. Ya se acabó la comedia. Quiere decir, cuando hay el diluvio que empieza, hay momentos en el cual el ser humano, el tsunami que sea psicológico, emocional, financiero, familiar, a veces en la vida tenemos tsunami que nos sumerge totalmente y nos quita nuestra balance total de todos los lados. Y en esos momentos tenemos que tomar lo que la Torah nos dice de hacer. Bo el ateva. Métete en tu familia. Entra en la teva, en tu arca. La teva son dos cosas. Primeramente es un territorio en el cual estoy aislado. Protegido. Estoy protegido. Y segundamente teva es también una palabra. El Baal Shem Tov dice, la palabra de la teva es la palabra de la tefilá y la palabra de la Torah. Pero al nivel psicológico, si queremos traducir eso en un idioma humana, significa, hay momentos en el cual uno tiene que aprender a rendirse. No significa que está rindiéndose de su vida, no. Pero estoy entendiendo que hoy no es el momento de la lucha. Hoy no tengo la fuerza de la lucha, no voy a luchar. ¿Y qué va a pasar? Nada. Ahorita voy a cuidarme a mí. No voy a solucionar a nada y no voy a solucionar a nadie. A nada, ni a nadie, ni a mí mismo. ¿Qué voy a hacer? Nada. Me voy a poner en el mar y voy a intentar de flotar. Y donde el mar me lleva. Porque ahorita, si intento de nadar para allá, en la tormenta, voy a gastar toda mi energía y no voy a ir para ningún lado. Pero eso solo no podemos hacer nada, lo podemos hacer los hombres. Las mujeres nunca pueden hacer nada. Sesiones de Shalom Bayit después del shiur. Siempre tienen que hacer 100% sí tenemos esa oportunidad. Muy bien, Rabbi. Eso es la lección de Noah. Esto no es la verdad. La lección de Noah es, sí, podemos interpretar ese cuento a nivel macro, civilizacional, histórico, es una belleza. Pero personalmente, ¿qué tomamos de esa parasha? Es que a veces hay mabul que vienen. En esos mabul hay que recordar, no es siempre el momento de la lucha.
Hay momentos que surrender, let go. Está bien. Ah, pero se quema eso, se pierde eso. Tranquilo. Yo ahorita, yo no hago nada, no soluciono nada. El momento llegará, la tormenta se parará y vamos a reconstruir lo que se destruyó. Hay tormentas que no hay que luchar. Hay momentos que no son para la lucha. Son para aguantar y ya. Y eso es el mejor consejo que hay por este momento. Bo el ateva. Uno entra en un aislamiento, medita, se nutre de buen pensamiento, se nutre de buena palabra. Ateva es una palabra. Se nutre de linda palabra. Eso lo rellena a él. Es la única que hace. Ah, pero todo se está cayendo alrededor. Ahorita no es mi problema. ¿Por qué? Porque ahorita yo no puedo luchar con esto. Y ya. De ahí nace un nuevo mundo. ¿Nace? Un nuevo mundo. De ahí nace una nueva civilización. De ahí Noah sale y va a replantar uvas. Va a retener hijos y hijas. El mundo va a florecer. En el momento del Babul nos aparecía ese futuro posible. Pero las tormentas paran. Tienen su tiempo. Y hoy en día, Noah no puede caer en un mejor momento al nivel histórico con nuestra situación en Israel. En Israel, lo que estamos intentando de hacer es de recrear una nueva civilización en el Medio Oriente. Es la actualidad de Parashat Noah. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Hay un tiempo para la lucha y no pensar. Hay un momento para dejar y replantar y sembrar. Y se hace paso a paso. Tranquilo, paso a paso. No hay que hacer todo de un día. Paso a paso, con tiempo, orech ruach, paciencia. Eso es el camino de nuestra parashá. Noach trae nachat ruach, que cada uno tiene paz, serenidad en su vida. Y betoch klal am Israel. Amén. Gracias. Con la Tengo una acabó que pregunta, Rabbi. le has escrito a Netanyahu estas cosas. Rabbi, Claro. tengo una pregunta. Bo el ateva le dice a Hashem a Noah. Sí. Antes de eso, a Noah ni se sube aunque esté cayendo el Mabul, ¿ya? ¿Verdad? Ese es el mismo Bo que le dice a Hashem a Moshe, Bo el Faró. Muy lindo. Entonces, Sí, la misma palabra. entiendo que la palabra tal vez que uno hubiese esperado es Lej, la teba, Lej, el paró, o alguna otra palabra que signifique ve. Pero Bo es ven. Entonces significa que Hashem está con él. Porque cuando Hashem le dice Bo, es ven conmigo. Yo Muy estoy buen aquí. comentario. ¿Ah? Muy buen comentario y muy buena pregunta. Te voy a fortalecer tu pregunta antes de contestarla. Ok. Hashem dice a Noach, bo el ateva. Ven en la teva. Pero después, al final de la parasha, ¿sabe qué dice? Se min ateva. Sal de la teva. Hashem dice a Moshe Rabenu, bo el paró. ¿Sabe qué dice después? Se veilachem ba Amalek. Oh. Sale y combate con Amalek. Creo que hay, en el contexto personal que lo dijimos, hay que entender que a veces el ser humano, su tendencia natural es de imaginar que el enemigo, el monstruo, es afuera de él. Y sale con batallas, intenta de solucionar y de reparar, y que él, y que el otro, y que eso. Y hay momentos en los cuales dice, hey, ya para. Entra adentro. El monstruo real está dentro. Y la solución real está dentro. Vuela teva. Entra, aíslate, enciérrate. Ahí está. Paró. Era el otro. Entonces Hashem dice, Boel paró. En tu paro interno. Y cuando uno se regroup, cuando uno se recentra en sí mismo, reenergiza en sí mismo, enfrente sus propios monstruos internos, ahí tiene suficiente fuerza y libertad para salir de la teva y recrear un mundo, para salir de Egipto y luchar en contra de Amalek. Eso es la capacidad que uno tiene. El primer paso del aislamiento es fundamental, pero no porque eso es el destino final. Es solamente porque eso es la parte en la cual uno se reenergiza, se fortaleza para salir de la teva y reconstruir un mundo nuevo. Eso pasó con Noah y eso pasó también con Moshe Rabbeinu. Gracias.